No finjas que importas. Mi mamá dijo entonces, yo dije esto, su vida nunca sería la misma de nuevo. Lo llamaban brunch, pero seamos honestos, era simplemente un almuerzo dominical con copas de champán e insultos más afilados. Estaba sentada a la larga mesa de roble, la luz del sol deslumbraba sobre la superficie pulida, cuando mi madre, Diane, se reclinó con su mimosa y lo dijo, palabras que probablemente había ensayado 100 veces. No eres nadie, Clare, dijo casualmente, como si comentara sobre el clima. Frente a mí mi hermano menor, Kyle, sonrió con suficiencia y agregó, honestamente, la mitad del tiempo olvidamos que existes. Golpeé mi tenedor suavemente contra mi copa. El sonido fue agudo en el denso silencio que siguió. Todos me miraron, esperando un colapso o tal vez alguna súplica desesperada. Pero no me inmuté. Había aprendido hace mucho tiempo que las reacciones eran solo armas en las manos equivocadas. Esto no tomará mucho tiempo, dije con voz firme. Solo 3 frases. Sus rostros se crisparon con curiosidad e irritación. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta negra lisa y la deslicé sobre la mesa con 2 dedos. Sin discursos, sin escenas, solo una pequeña ofrenda silenciosa en el altar de su arrogancia. Diane dudó antes de abrirla. Kyle dejó de masticar a media mordida. Mark, el segundo marido de mi madre, se inclinó como si esperara ver entradas para un concierto. Para cuando Diane llegó a la 3ª página, su rostro se había puesto pálido. La silla de Mark raspó ruidosamente contra el suelo cuando se puso de pie. Kyle simplemente se congeló con el tenedor suspendido en el aire. Sonreí levemente. Finalmente estaba comenzando. Mi nombre es Clare Morgan, pero en mi familia era poco más que una sombra. Si le preguntabas a mi madre, Diane, probablemente me describiría como callada o difícil, etiquetas que le facilitaban justificar la forma en que me trataba. Si le preguntabas a mi hermano, Kyle, tal vez ni siquiera recordaría que yo estaba allí. Al crecer nuestra casa parecía perfecta desde afuera, un césped ordenado, fotos familiares sonrientes en el vestíbulo, suéteres a juego en Navidad. Pero a puerta cerrada, era una historia diferente. Era un mundo donde la atención era moneda corriente y yo siempre estaba en bancarrota. Kyle, 2 años menor que yo, era el niño de oro. Él podía romper una ventana y se le llamaba enérgico. Una vez derramé un vaso de jugo y me enviaron a mi habitación por ser descuidada y dramática. A Diane le encantaba decirle a la gente que Kyle estaba lleno de vida, mientras que yo era tan seria todo el tiempo. Hay un día que recuerdo con más claridad que los demás. Había ganado un pequeño concurso de arte en la escuela, un certificado y una cinta. Llegué a casa radiante, orgullosa de una manera que rara vez me permitía sentir. Le mostré el certificado a Diane. Apenas lo miró antes de decir, realmente deberías concentrarte más en la ciencia. El arte no te llevará a ninguna parte. 2 días después, Kyle trajo a casa una cinta de participación por mejor oyente en el jardín de infantes. Diane la enmarcó y la puso en el pasillo. Momentos como ese parecen pequeños por sí solos, pero se acumulan silenciosamente como montones de nieve contra una puerta cerrada. Año tras año el mensaje se volvió claro, eres menos, eres secundaria, eres invisible a menos que seas útil. Las vacaciones eran lo peor. Kyle abría regalo tras regalo, aparatos electrónicos, videojuegos, ropa de diseñador. Yo recibía cosas prácticas, calcetines, cuadernos, a veces artículos que parecían sospechosamente regalados. Una vez recibí una taza de café que decía, la hija más o menos del mundo. Tenía 16 años. En las reuniones familiares, Diane se jactaba del brillante futuro de Kyle, de su carisma natural, mientras yo me sentaba al borde de la habitación, sonriendo cortésmente y fingiendo que no me dolía. Si me atrevía a hablar, me decían que estaba celosa. Si me quedaba callada, me llamaban ingrata. Con el tiempo aprendí a hacerme más pequeña, a ocupar menos espacio, a reducir mis expectativas al mínimo. El amor no era incondicional en nuestra casa, era un premio que tenías que ganar, y yo nunca fui lo suficientemente rápida, lo suficientemente ruidosa o lo suficientemente brillante como para reclamarlo. Mi padre, Richard, era el único que me veía, no la versión perfecta que Diane exigía, sino la persona desordenada, curiosa y testaruda que realmente era. Me ayudaba con la tarea, escuchaba cuando divagaba sobre libros y nunca me hizo sentir como una carga. Pero incluso esa pequeña luz se apagaría. A los 12 años aprendí lo fácil que era para las personas en las que confiabas reescribir todo tu mundo y borrar las partes que más importaban. Sucedió en un sábado por la tarde normal. Estaba sentada en el suelo de la sala de estar, comiendo un tazón de palomitas de maíz secas y cambiando de canal sin realmente ver nada. Kyle estaba arriba jugando videojuegos. Diane estaba navegando en su teléfono, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla.
Entonces, sin previo aviso, apagó el televisor y se volvió hacia mí. Su voz era inquietantemente tranquila. Necesito mostrarte algo, dijo. Incluso a los 12 años, conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando el perro de un vecino había sido atropellado por un coche o cuando hablaba de despidos en el trabajo. Serio, definitivo. Extendió su teléfono. En la pantalla había un solo mensaje de texto: si te la llevas, los mataré a los dos. El nombre del remitente figuraba como el de mi padre. Lo miré fijamente, mi corazón tartamudeaba en mi pecho. El mundo pareció inclinarse hacia un lado. Diane se arrodilló a mi lado colocando una mano pesada sobre mi hombro. Necesitas entender qué clase de hombre es realmente, dijo con voz baja y urgente. Te he protegido durante años, simplemente no quería que tuvieras miedo. Me frotó la espalda como una madre que consuela a un niño después de una pesadilla. Excepto que esta vez, ella era la que había invocado la pesadilla en la habitación. Quería gritar que no podía ser cierto que mi padre, el gentil y constante Richard, nunca enviaría algo tan vil. Pero el mensaje estaba allí, mirándome desde la pantalla. No lloré. Simplemente me quedé allí aturdida mientras Diane contaba la historia de que Richard siempre había sido inestable, que había luchado por la custodia total para salvarme, que era una amenaza que acechaba justo más allá del límite de nuestras vidas. Para el lunes ya había presentado la documentación: custodia revocada, derechos de visita eliminados. Mi padre, que una vez pasó horas construyendo modelos de cohetes conmigo en el garaje, de repente era un fantasma. No hubo más llamadas ni visitas ni cartas, solo silencio. Y me dijeron una y otra vez que debía estar agradecida. Agradecida de estar a salvo. Agradecida de ser libre. Pero en el fondo, enterrada bajo el miedo y la confusión, una pequeña voz susurraba: algo no está bien. Pasarían años antes de que tuviera el coraje de escucharla. Cuanto mayor me hacía, más fuertes se volvían las preguntas. Al principio las aparté. Era más fácil creer la versión de la historia de Diane que enfrentarme a la posibilidad de que todo lo que me habían contado fuera mentira. Era más fácil decirme a mí misma que los recuerdos de la bondad de mi padre eran solo ilusiones, que tal vez había imaginado la forma en que solía escuchar, realmente escuchar, cuando hablaba. Pero las dudas tienen una forma de crecer incluso en el suelo más oscuro. En la universidad, escuchaba a mis amigos hablar de sus padres, pequeñas historias, recuerdos tontos, y algo dentro de mí dolía. Una sensación como el dolor, aguda y cruda, por un hombre que todavía estaba vivo pero que bien podría haber sido enterrado. El mensaje que Diane me mostró me atormentaba. No encajaba. Mi padre había llorado durante las películas de Pixar, por el amor de Dios. Usaba gafas de seguridad, solo para colgar las luces de Navidad. ¿Cómo podía ese hombre haber escrito algo tan violento, tan cruel? Me dije a mí misma que lo dejara ir, que siguiera adelante, que estuviera agradecida, tal vez como Diane me había enseñado. Pero las preguntas no morían. Una noche, después de un día particularmente malo, un ascenso en el trabajo ignorado por mi familia, otra cena pasivo-agresiva donde me preguntaron si todavía estaba haciendo ese pequeño trabajo de oficina, me encontré mirando mi teléfono sin pensar demasiado. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, escribí un mensaje al único número que todavía recordaba de memoria: hola. No sé si este sigue siendo tu número, pero quería saludar. Clare. Presioné enviar con el corazón latiendo con fuerza. 15 minutos después mi teléfono vibró. Clare. He estado esperando esto durante 10 años. Eso fue todo lo que necesitó. Las paredes que había construido cuidadosamente alrededor de la verdad comenzaron a agrietarse. Acordamos reunirnos 3 días después en un parque a medio camino entre nuestras ciudades. Terreno neutral, público seguro. Estaba aterrorizada de que se viera diferente, más duro, de que mis recuerdos se desmoronaran al enfrentarme al hombre real. Pero cuando lo vi sentado allí en el banco con un café en la mano, usando la misma chaqueta de cuero gastada que solía usar en las mañanas frías, supe que no eran mis recuerdos los que habían estado equivocados. Era todo lo demás. Nos sentamos en ese banco del parque durante horas, el aire fresco del otoño arremolinándose a nuestro alrededor. Al principio hablamos de nada: el clima, su trabajo, libros, terreno seguro. Pero finalmente hice la pregunta que me había atormentado durante una década: ¿enviaste ese mensaje? No se inmutó. No protestó. Simplemente negó con la cabeza y dijo: no, Clare. Nunca lo haría. No lloró. No trató de rogar por mi perdón. Simplemente me miró como solía hacerlo, firme, seguro, triste. Y algo dentro de mí se calmó. No porque tuviera pruebas, sino porque por primera vez en años, mis entrañas dejaron de gritar. Aún así sabía que creer no era suficiente.
No por lo que se había quitado, no por lo que se había hecho. Tenía que saber la verdad. Comenzó con curiosidad, pero rápidamente se convirtió en una misión. No era una hacker. No era una detective de televisión. Era solo una hija que necesitaba respuestas. Así que hice lo único que se me ocurrió. Me capacité. Tomé clases nocturnas. Estudié. Me convertí en investigadora privada con licencia, especializada en informática forense y rastreo de antecedentes. No el tipo de trabajo glamoroso de investigador privado que se ve en las películas. El tipo real, silencioso, cuidadoso. Y cuando estuve lista, volví a casa. Le dije a Diane que había perdido mi trabajo, le dije que ya no podía pagar mi apartamento, que necesitaba un poco de tiempo para recuperarme. Puso los ojos en blanco, pero accedió. Me dio el lavadero, dejando en claro que estaba allí por sufrimiento, que cada carga de platos que lavaba, cada alfombra que aspiraba, era mi alquiler. Perfecto. Mientras Diane y Mark seguían con sus vidas, asumiendo que estaba derrotada, trabajé en secreto. Noches dedicadas a revisar computadoras viejas guardadas en armarios. Tardes entrando a hurtadillas en la oficina en casa de Mark cuando él estaba en el trabajo. El gran avance llegó en el lugar más inesperado, una computadora portátil maltratada metida detrás de una pila de suéteres viejos en el armario de Diane. Estaba protegida por contraseña, pero eso no era un problema. Adentro, enterrado en carpetas mal nombradas, lo encontré. Un documento de Word. El borrador del mensaje que Diane había afirmado que mi padre había enviado. Si te la llevas, los mataré a los dos, escrito cuidadosamente en la parte superior, con notas en los márgenes, revisiones, una burbuja de comentarios de Mark que decía, demasiado dramático. Haz que suene más aterrador. Me recliné mirando la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Pero eso no era todo. También había correos electrónicos. Cadenas entre Diane y Mark de los meses previos al divorcio. Conversaciones sobre cómo incriminar a Richard, cómo manipular la custodia, cómo ocultar dinero. Habían transferido activos a cuentas en el extranjero, empresas fantasma a nombre de Mark, propiedades barajadas como piezas en un tablero de Monopoly. Todo lo que Diane había dicho alguna vez sobre Richard, que era irresponsable, peligroso, imprudente, era mentira. Una mentira cuidadosamente construida para robarle todo a él y a mí. Imprimí todo. Hice copias. Lo organicé en carpetas ordenadas. Una copia se la entregué a mi padre. Una la guardé para mí. Y esa fue la que deslicé sobre la mesa en el brunch mientras veía las manos de Diane temblar, el rostro de Mark perder el color. No me sentí triunfante. Me sentí libre. Por primera vez, no era la hija invisible. No era la carga ni la idea de último momento. Era el ajuste de cuentas que nunca vieron venir. En el momento en que Diane abrió la carpeta, lo vi, primero confusión, luego un destello de miedo, finalmente la lenta y progresiva comprensión de que las paredes que había pasado años construyendo se estaban derrumbando y no tenía dónde correr. Mark se inclinó sobre su hombro, su sonrisa petulante se evaporó mientras escaneaba las páginas. Kyle simplemente se sentó allí, con el tenedor congelado a medio camino de su boca, mirando de Diane a mí como si estuviera tratando de averiguar si esto era una especie de broma. No lo era. Los dedos de Diane temblaron mientras pasaba las páginas, cada una golpeando el mantel con un suave ruido sordo acusador. Para cuando llegó al documento final, un rastro completo de los activos robados y el mensaje fabricado, su rostro se había vuelto blanco como un fantasma. Pequeña susurró por lo bajo con la voz temblorosa de rabia. Mark empujó su silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente el suelo de baldosas. Dijiste que habías borrado esas cosas, le siseó a Diane, olvidando por completo que yo todavía estaba allí. Me levanté lentamente de mi silla, ajustándome el suéter como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me colgué el bolso al hombro y miré a cada uno de ellos a los ojos, uno por uno. Los originales, dije con calma, ya están con personas que importan. Esto era solo para su disfrute personal. Diane abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, alguna excusa, alguna negación, pero no salieron palabras, solo un pequeño jadeo desesperado. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y salí de esa casa sin mirar atrás. Ni gritos ni lágrimas, solo la verdad expuesta como una herida que finalmente había sido expuesta a la luz del día. Ni siquiera me molesté en agarrar mi abrigo. No hacía suficiente frío como para detenerme y sinceramente, necesitaba el simbolismo más de lo que necesitaba el calor. Detrás de mí, la casa era un hervidero de pánico. Podía oír la voz de Mark elevándose, exigiendo saber qué más había encontrado. Los susurros agudos y aterrorizados de Diane.
Kyle llamándome débilmente como si de alguna manera yo fuera la que había roto la familia. Pero yo sabía la verdad. Ellos mismos la habían destrozado hacía mucho tiempo. Yo solo había corrido la cortina. Más tarde esa noche mi teléfono vibró con una serie de mensajes frenéticos de Kyle. ¿Qué demonios acabas de hacer? Mamá está enloqueciendo. Mark está gritando. No me dicen nada. De Diane solo una línea, no has terminado. No creas que has terminado. Sonreí a la pantalla. El tipo de sonrisa que proviene de una paz profunda y agotada. Pensaron que podían controlar la historia, que podían controlarme. Pero la verdad ya había salido a la luz y apenas estaba comenzando. El silencio después de que me fui fue casi más fuerte que los gritos que había dejado atrás. Por primera vez en años, no me sentí culpable por ello. Me registré en un pequeño alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad, con un apellido diferente. Nada llamativo, solo la distancia suficiente para respirar mientras se desplegaba el radio de la explosión. 2 días después, mi padre llamó a la puerta. No dijo hola. Simplemente se quedó allí, con un sobregrueso debajo de un brazo, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. Recibí la llamada, dijo simplemente. Está sucediendo. El abogado había presentado todo, una petición para reabrir el caso de custodia, cargos para perseguir el fraude financiero, una moción para limpiar su nombre. Ya estaba avanzando más rápido de lo que cualquiera de nosotros se había atrevido a esperar. Lo dejé entrar, hice 2 tazas de té y nos sentamos en el sofá gastado como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Quieres saber cómo lo encontré todo?, pregunté después de un rato. Asintió con las manos alrededor de la taza como si fuera lo único que lo anclaba. Así que le dije. No todos los detalles, no todavía, pero lo suficiente. Cuando terminé simplemente negó con la cabeza lentamente y dijo, no tenías que hacer esto. Lo miré a los ojos, firme y clara. No lo hice por ti, dije. Lo hice por mí. Mientras tanto, en la casa de Diane, habían comenzado las consecuencias. El aviso legal llegó en un sobreformal grueso correo certificado con firma requerida. No estuve allí para verlo, pero escuché de un vecino que Diane gritó cuando lo leyó, lo suficientemente alto como para que la mitad de la cuadra lo escuchara. Mark trató de actuar como si no le afectara, pero su nombre estaba por todos los documentos. Kyle seguía enviándome mensajes de texto desesperado, confundido. No tienes que hacer esto, decía. Podemos arreglar esto, suplicaba. Pero no entendían. Esto no era algo roto que pudiera arreglarse con disculpas y lágrimas falsas. Esto era justicia, finalmente llegando a casa. Y no iba a detenerla. Solía pensar que el cierre se vería como una gran confrontación, un enfrentamiento en la sala del tribunal, una disculpa pública, un momento radical de redención. Pero el cierre real, resulta, es más silencioso. Es elegirte a ti mismo por encima de las personas que nunca te eligieron realmente. Es despertarte por la mañana y darte cuenta de que no le debes a nadie una explicación por existir. En las semanas que siguieron, el mundo de Diane se deshizo exactamente como cabría esperar cuando alguien construye su vida sobre mentiras, citaciones legales, cuentas congeladas, amigos y vecinos alejándose silenciosamente una vez que la verdad comenzó a filtrarse. Mark trató de separarse del desastre, pero el rastro de papel era demasiado claro, demasiado condenatorio. Kyle, el dulce e inocente Kyle, siguió enviándome mensajes por un tiempo, disculpas a medias mezcladas con acusaciones furiosas. Nunca decidió del todo si yo era la villana o la víctima. Finalmente los mensajes se detuvieron. La casa donde una vez dormí en un lavadero se puso a la venta, en silencio, desesperadamente, como si pudieran borrar la historia escrita en cada grieta de las baldosas y en cada fotografía descolorida. No sentí triunfo. Me sentí libre. Por primera vez en mi vida, no estaba atrapada en la narrativa de otra persona. No era la hija invisible ni el plan B. Era solo yo. Reconstruí mi vida lenta y cuidadosamente. Comencé mi propio negocio de consultoría, utilizando las habilidades que había perfeccionado en las sombras. Alquilé un pequeño apartamento soleado con pisos de madera auténtica y ventanas que daban a un parque en lugar de a una entrada de coches. Mi padre y yo tomábamos café todos los domingos, ya no extraños unidos por viejas heridas, sino 2 personas construyendo algo nuevo, algo honesto. No era perfecto. La curación nunca lo es. Pero era real. Y eso era suficiente. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido invisible, alguna vez te han hecho creer que tu valor depende de la capacidad de otra persona para verlo, escúchame ahora, importas. Tu voz importa. La verdad, sin importar cuánto tiempo tarde en salir a la superficie, importa.
No tienes que cargar con sus mentiras para siempre. No tienes que seguir probándote a ti mismo ante personas que están decididas a no entenderte. A veces la mejor venganza no es la ira, es la paz. Es construir una vida tan plena, tan genuina, que ya no puedan tocarla. Y si estás listo para comenzar a escribir tu propia historia, una en la que tú seas el personaje principal, estoy aquí contigo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, compártela y comenta a continuación. Tu historia también merece ser escuchada. Y recuerda, a veces las victorias más silenciosas resuenan con más fuerza.